¿Alguien más? Recuerda que el té se toma por aquí, ¿no? Todo se toma por aquí, ¿no? Acérquense, por favor, para que puedan ver por lo menos las clases de hoy. De hecho, las clases en el SGA están publicadas ya, ¿no? Las que hemos tomado, las que hemos dictado en lo que es la primera semana, ¿no? La verdad, profesor, los videos de las clases hasta ayer que revisé no estaban todavía en el SGA. ¿Seguro? ¿Puedes revisar ahorita? Sí, sí. A ver, voy a revisar. Ah, está el de la primera semana nomás. Sí, pero la segunda la estamos tomando Sí, 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 sí. recién, ¿no? Ya, profesor, está No, bien. no se puede grabar online, ¿no? Si no sería bestial, ¿no? Sí, profesor. Ya, listo. Listo. ¿Alguna otra participación, pregunta? Ninguna. Bien, ya es responsabilidad de ustedes estar presentes durante toda la clase, ¿no? Pueden, digamos, apagar sus cámaras si gustan para poder ahorrar datos. ¿De acuerdo? Claro, si tienen señal Wi-Fi, ya es otro punto. Y 150 megas, no hay problema, ¿no? Pero si están bajitos, mejor hay que ponerlo así nomás en voz nomás, ¿no? Bien, entonces ya habíamos definido sistema eléctrico de potencia. Listo. Un ratito. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Solo que aquí veo medio raro. Listo, a ver si te presento. No está en modo presentación. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver el parámetro de la resistencia. Eh, nosotros empezamos primero definiendo la línea de transmisión, ¿no? Básicamente el sistema de potencia está pues está conformado en gran parte por líneas de transmisión, ¿no? Tenemos grandes centros de generación y digamos cargas bastante lejanas, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los objetivos era pues interconectar estas centrales de generación, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes saben más o menos cuál era el objetivo, por qué razón, digamos, teníamos que usar estos centros de generación, ¿no? Porque eran muy caros, ¿verdad? Sí. Entonces, para aprovechar eso, ¿no? Y tener un costo de energía bastante alto, entonces utilizábamos grandes centros de generación, ¿verdad? No, no, entonces estoy mintiendo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Uno nunca hace un sistema para que sea más caro, ¿no? Siempre vas a buscar que sea más barato, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces utilizamos los centros de generaciones, grandes centros de generación, porque eso reduce el costo de energía eléctrica, ¿no? Porque el otro extremo, ¿cuál sería? Que tengas una generación para ti mismo, ¿no? Cerca de tu casa o en tu casa, ¿no? Lo cual es improbable, ¿no? ¿De acuerdo? Hacer un centro de generación en tu casa es carísimo, inviable, ¿no? Entonces, para aprovechar la economía de escala, uno hacía grandes centros de generación que usa recursos que no cuesten, ¿no? O que cuesten poco, ¿no? Entonces, el agua era un recurso, digamos, que no tiene costo, o en todo caso, solamente el canon, ¿no? De hecho, hay que hacer pues ingeniería y todo lo demás, ¿no? Para almacenar el agua y utilizarlo, digamos, en el momento que necesites, ¿no? Entonces ahí nació las centrales con su embalse, ¿no? Hay que recordar que hay centrales que no tienen embalse, ¿no? Sí, entonces el agua pasa por el río nada más a velocidad y tienen sus turbinas ahí o digamos, que se mueven esto con el paso del agua nada más, ¿no? ¿Sí? Son centrales de pasada, ¿no? Ellos no pueden almacenar nada, ¿no? Entonces ellos operan siempre, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay velocidad en el río bestial, ¿no? No hay velocidad, reduce, ¿no? En fin, ¿de acuerdo? Entonces son centrales de pasada, ¿no?
Profesor, Sí. Profesor, ¿está cambiando de diapositiva? No, solamente estoy en la parte inicial. Un comentario nada más. Porque se este, supone que la parte del sistema de potencia ya la vimos en la semana pasada, ¿no? Aquí solamente estoy comentando nada más. ¿Sí? ¿Cuál era la otra pregunta? no, esa misma consulta le iba a hacer también, porque me estaban escribiendo que pensaban que estaba pasando de diapositiva, pero que no No, se estaba solo haciendo estamos el cambio. comentando el sistema de potencia, por qué razón estábamos diseñando, ¿no? Y le decíamos ahí todo lo que ha escuchado, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, para economía de escala es que teníamos que tener grandes centros de generación, que digamos llevamos energía eléctrica pues, a los usuarios finales, en fin. Todo lo que es positivo, ¿verdad? ¿Sí? Para incrementar las pérdidas. No, ¿no? Para disminuirlas. ¿No? Entonces, yo les puedo preguntar de diferentes maneras, ¿no? Solamente para hacer pisar el palito, ¿no? Yo esperaría pues, que nadie marque esa opción, ¿no? Y sin embargo, cuando tomo los test, veo que marcan esa opción, ¿no? ¿Por qué toman esa opción, no? Yo lo pongo a propósito nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacemos si pasa esto? Pues mantengo la calma, ¿no? Una respuesta, ¿no? Yo lo pongo así nada más para disminuir las opciones, ¿no? Y nadie marque eso, ¿no? Porque eso no es la respuesta, ¿no? Y algunos lo marcan, ¿no? Quería ver por qué lo hacían, ¿no? Entonces, eso simplemente es que ustedes no están en clase, ¿no? Están en otro sitio, menos escuchando, ¿no? En fin, la idea es que ustedes por lo menos tengan razón, ¿no? ¿Sí? La tensión, ¿cuánto puede variar? A ver, ¿alguno de ustedes puede decir cuánto puede variar la tensión? Considerando que la tensión nominal sea uno. ¿Hasta cuánto nos podemos ir? ¿Hasta cuánto aceptaría, digamos? En los usuarios, profesor, nosotros Bien. como usuarios creo que es en zona urbana más o menos 5% y creo que rural 7%. ¿Y aquí cosa es 5%? O sea, Uno puede, punto cero cinco, ¿no? correcto. Sí. Por la tensión nominal, ¿no? 1.05, ¿no es así? ¿Usted esperaría que sea 1.1 o 2 por unidad? Imposible, ¿no? Hay que ser loco para aceptar ese valor, ¿verdad? ¿Por qué? 2 por unidad sería que la tensión sea el doble, ¿no? Dos veces, ¿no? ¿Sí? No hay ningún equipo que soporte eso, no se quema. Entonces, jóvenes, si entendemos eso, ¿por qué en las simulaciones, en los resultados que me muestran, me ponen dos veces el valor nominal, ¿no? Tres veces, cuatro veces. ¿Qué me indica eso? Que no deben pasar, pues, ¿no? ¿Sí? No deben pasar. Deben volver a llevar el curso, ¿no? Porque no hay respuesta lógica, ¿no? Una cosa es que me falta el tiempo, ¿no? Bueno, falta el tiempo, ¿no? Pero todo lo que has hecho está, digamos, dentro de lo razonable, ¿no? En fin, entonces yo le mencionaba que la línea de transmisión es la parte más, que más estudio, ¿no? Porque tiene varias partes y que todos los elementos luego tienen más o menos la misma estructura, ¿no? Entonces empezamos por la línea de transmisión, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se modelan o qué partes tiene? Bueno, aquí yo he dibujado, digamos, el sistema de transmisión que tiene varias partes que deben ser reconocidas, ¿no? Acá tenemos un modelo pi. ¿Por qué le dicen un modelo pi? ¿Ah? Porque pues, se parece a pi, pues, ¿no? A la letra pi, ¿no? Sí. Una horizontal y dos patitas, ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos la resistencia, ¿no? Propio del material y tenemos la reactancia, ¿no? Que también podemos decir que depende bastante de la disposición física de los conductores, ¿no? ¿Sí? Podemos alterar alguna distancia y obviamente modificamos la resistencia, ¿no? La reactancia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Igualito tenemos también, pero esos son longitudinal, ¿no? ¿Sí? Entonces estos valores dependen mucho de la longitud. Disminuye la longitud, disminuye ese valor, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? El unitario probablemente sea el mismo, ¿no? Es el mismo material, en fin, ¿no? Este acá sería el mismo, ¿no? Pero este de aquí, digamos, como le mencioné, depende mucho de la disposición de sus conductores. ¿De acuerdo?
En la parte de que son transversales tenemos también una resistencia que es para transversal a la línea, igual que esta reactancia, ¿no? Pero claro, aquí no le llamamos reactancia, ¿no? Le llamamos susceptancia, ¿no? O capacitancia, ¿no? Y la capacidad de la red, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, son dos comportamientos distintos, ¿no? Por un lado tenemos la reactancia de la línea, que depende mucho del campo magnético, ¿de acuerdo? Y depende obviamente de la disposición de los conductores. Y por otro lado tenemos la susceptancia, o esta capacidad de la línea, que depende bastante del campo eléctrico de la línea, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos acá campo magnético y campo, campo eléctrico, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta resistencia que es transversal, ¿no? Que le llamamos conductancia. ¿De qué dependen estos valores? Depende mucho del medio ambiente, ¿no? Entonces, esta susceptancia, que es la capacidad de la línea, que depende del campo eléctrico, también depende de la disposición de los conductores, ¿de acuerdo? Si depende mucho de la disposición de los conductores, entonces digamos que prácticamente es intrínseco a la línea, ¿no? ¿Sí? Ya de por sí le pertenece un valor. Varía de acuerdo pues a la disposición de esto. Entonces siempre va a haber la parte de aquí, la parte de la susceptancia y la resistencia propia del material. Queda una variable que depende mucho del medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta conductancia que ven ustedes aquí son, digamos, la resistencia que hay que le pone el conductor, ¿no? Todo el conductor respecto del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es la energía eléctrica? En realidad, son electrones que se van moviendo en el conductor, ¿verdad? ¿Sí? Y trasladan de un lado a otro, ¿no? Entonces, esos electrones, digamos, que van en los conductores, saltan también, ¿no? Saltan, ¿de acuerdo? Saltan, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la línea, hay electrones que saltan hasta el suelo, ¿no? Saltan. Si el sistema es limpio, ¿no? Digamos que el conductor no está pues en un ambiente limpio, los electrones que saltan son tan poquitos que digamos que no es necesario calcularlo, ¿no? ¿De acuerdo? No tiene ninguna, ¿cómo puedo decir? Ninguna alteración a las variables, ¿no? Caso contrario, digamos, tenemos un ambiente bastante corrosivo, bastante contaminado, ¿no? Entonces este valor de resistencia empieza a disminuir, ¿no? Puede disminuir eh, drásticamente y ya pues lo que hace es que los electrones salten más rápido, ¿no? ¿Sí? En el caso extremo, pues habrá un fogoneo, ¿no? ¿De acuerdo? Una descarga, ¿no? Y una vez que se produce la descarga, ya no hay forma de apagarla, ¿no? Simplemente ocurre la descarga hasta que quite yo el flujo de electrones, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué situación podemos tener un cambio drástico, digamos, en el medio ambiente? Porque como entenderán, si está limpio el sistema, digamos, si está limpio no hay ese valor o hay poquito, ¿no? Y si empieza a ensuciar, se empieza a incrementar. Y si es extremo, hay un fogoneo. Entonces yo le pregunto a usted, en qué situación tendremos, digamos, un medio ambiente totalmente contaminado allí en la línea? ¿Mm? ¿Se les ocurre algo? ¿Con humedad, ingeniero? ¿Cómo? ¿Con humedad? La humedad, Sí, neblinas, la lluvia. neblina, ¿no? Pero la neblina por sí solo no, ¿no? Tendría que estar, digamos, porque esta neblina le pega bastante a los aisladores, ¿no? Recuerda que los conductores, pues, no están suspendidos en el medio ambiente, ¿no? O por donde pasa, ¿no? No es que están aislados totalmente del suelo, ¿no? Están conectados, digamos, a la torre, ¿no?
a través de una cadena de aisladores, ¿no es así? ¿De acuerdo? Entonces, la cadena de aisladores puede ensuciarse, ¿no? Por, no sé, pues el viento, en fin, ¿no? Tierritas, en fin. Por diferentes situaciones puede estar, digamos, contaminado, ¿no? Se va contaminando de a poquitos y de pronto aparece una niebla, ¿no? Niebla fuerte y digamos que humedece, digamos, esa contaminación y como la niebla, digamos, puede que tenga componentes salinos, hace que sea conductivo, ¿no? Y existen los flameos, ¿no? Pero es una situación, digamos, peculiar, ¿no? Porque tranquilamente puedes hacer tu mantenimiento y tener los aisladores bien limpiecitos, ¿no? Y viene la niebla, no le hace nada, ¿no? Porque la niebla necesita contaminación, necesita tener un medio conductivo, ¿no? Pero igual, la niebla es la niebla y puede existir siempre. Pero estamos hablando de una situación de contaminación, altamente contaminado, ¿no? Entonces, ¿en qué situación podríamos tener algo completamente contaminado? ¿Se les ocurre algo? Difícil, ¿verdad? No se les ocurre nada. Yo les doy la razón, la respuesta. Profesor, podría ser cuando las líneas están cerca a fábricas de compuestos o... Sí, pero si la fábrica dices tú que estaría contaminando completamente, probablemente esa fábrica ya estaría multada, ¿no? No se puede tener una fábrica pues, que esté completa, o sea, en vez de que sea una niebla blanca, ¿no? Propio pues, de la niebla que existe por, por efecto, digamos, del clima, a otra que la produzca, digamos, una fábrica y que la niebla sea negra, ¿no? Eso no ocurre, ¿no? No hay, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería contaminación completa? Ya más o menos debido a respuesta, ¿no? Cuando la niebla es negra, ¿no? ¿Y en qué situación podría ser niebla negra? Quema de elementos. Claro, pues, ¿no? Entonces, hay ese fenómeno, ¿no? De quema, ¿no? Entonces, en el norte del país está la quema de caña, ¿no? ¿Sí? Hay mucha caña de azúcar ahí, y ya cuando se llevan todo, y bueno, ¿qué hacen con el resto? Usted ha visto ahí que no hay muchos animales que se la coman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo queman, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces agarran, supuestamente toman su predicción, se distancian, lo juntan todo un poquito lejito de la línea, ¿de acuerdo? Y lo queman, ¿no? Y el fuego es alto, ¿no? ¿De acuerdo? Y digamos que todo está para un solo lado, la línea está del otro lado, ¿no? Y justamente el viento viene de ese lado e impide, digamos, que el humo vaya hacia la línea, ¿no? Pero a veces juega una mala pasada, una mala coordinación, en fin, el viento cambia de dirección y todo el humo, todo eso va hacia la línea, pues, ¿no? Y entonces ahí está completamente contaminado, al menos un pequeño sector de la línea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se contamina completamente, ¿no? Y este hollín, humo, en fin, hace pues, en una de sus tantas, ¿no? En su momento que está, digamos, quemando la línea y su humo que está llegando a la línea, en una de esas, ah, digamos que estos carbones son conductores, ¿no? Y de alguna manera acerca la línea al suelo, ¿no? Un punto de conexión. Entonces, en algún momento se establece un punto de conexión y es un arco, ¿sí? Entonces se produce un arco, ¿no? Un arco a medio vano, ¿no? O en cualquier lado, ¿no? Si está, digamos, cerca un aislador, por el aislador, ¿no? Porque la distancia es de 2 metros, ¿no? Si es a medio vano, ahí es más grande, ¿no? Estamos hablando de 9 metros. Entonces tiene que ser bien raro, ¿no? Que el hollín y todo lo demás, una linita pequeña se junte, ¿no? Y alcance la línea, ¿no? ¿Sí? Y se produce, digamos, un arco, ¿no? Y una vez que se produce el arco, no hay forma de apagarla a menos que desconectes la línea, ¿no? Entonces eso ha ocasionado que desconecte la línea, ¿no? Entonces la línea ha salido en muchas ocasiones por quema de caña. ¿Existe también en otros lugares? Sí, también, ¿no? Es raro en la parte sur que exista quemas, pero también, ¿no? Ya por otras malezas, no por caña, ¿no? Entonces cada cierto tiempo aparecen también
quemas en la zona, digamos, centro del país. Y en la zona sur sí no he visto quema de caña, no hay quema de caña, ¿no? Pero hay otro tipo de quema, ¿no? Incendios forestales también, ¿no? Que están dentro de esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que aparece, jóvenes. Entonces, esta quema de caña lo que hace es contaminar el medio ambiente, al menos por un ratito, ¿no? Y ocasionan que esta resistencia sea bien bajita y obviamente plom, descargue, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? En fin, pero ese es un caso particular, ¿no? Un caso ya común es que los electrones salgan. Si el medio, como usted menciona, que hay una fábrica cerca de la línea o contamina ampliamente el lugar, entonces esos electrones saltan más, ¿no? Y en algunas ocasiones saltan tanto que se puede ver, digamos, la línea pintada, ¿no? ¿Sí? La línea está como una coronita, ¿no? Se ve una coronita porque los electrones saltan en cantidad, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí hay que considerar ya esta. Pero en general, para nuestro caso, vamos a eliminar esta resistencia transversal o esta conductancia, digamos, porque depende mucho del medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que vamos a analizar bastante es la resistencia, la inductancia y la capacitancia. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte G, porque la conductancia es G, ¿no? ¿Sí? La sacamos. Pero estos son valores transversales, ¿no? R y L son longitudinales. Y obviamente, esto es la resistencia, inductancia, parte de la lactancia. En su conjunto, ¿qué cosa es? Es una impedancia, ¿no? Obviamente, si sacas una inversa a este valor, vas a tener también una admitancia, ¿no? ¿Sí? Y esa admitancia también tiene G y tiene B, ¿sí? Pero sería una conductancia longitudinal, una susceptancia longitudinal, ¿verdad? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, hay dos, ¿no? O es longitudinal o es transversal, ¿no? ¿Sí? Claro, entre la inductancia y la capacitancia están, digamos, uno del otro lado, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, entonces lo que vamos a modelar es este sistema R, L y B medios, ¿no? Pi por eso, ¿no? Porque en realidad es B nomás, ¿no? Sí, pero B es todo, ¿no? Pero como estoy separándolo en dos partes, la mitad al inicio, la otra mitad al final, ¿no? Modelo pi, ¿de acuerdo? Básicamente por eso, nada más. Jóvenes, ¿qué es la resistencia entonces? ¿Qué es la resistencia para nosotros? ¿Qué entendemos por resistencia, jóvenes? La oposición, profesor, al paso de la corriente, ¿La oposición de quién? de cualquier elemento al flujo de electrones, ¿no? Paso por- Ya, entonces podemos entender que es la oposición del medio, ¿no? Al paso de la corriente. ¿Sí? Entonces, el medio por el cual, digamos, está transitando pues, la corriente eléctrica, ¿no? ¿De acuerdo, joven? ¿Qué más? ¿Es todo? ¿O hay algo más? Muy bien. Entonces, la resistencia, pues, es eso, ¿no? Es paso. Pero, ¿cómo se traduce eh, este, esta oposición, digamos, al tránsito de la corriente? ¿Mm? Que, o sea, no, ¿es bueno, es malo? ¿Qué significa eso? Ingeniero, ¿Mm? buenos días. Eso depende del uso, ¿no? Porque es malo cuando uno quiere llevar de un punto a otro punto.
la resistencia, aunque también hay muchas máquinas que trabajan basándose en la resistencia. Sí es que hablamos obviamente en el aspecto solo eléctrico, ¿no? Ya que puede ser bueno la resistencia. Claro, ingeniero. Por ejemplo, en los para resistencia para termas eléctricas, así como las planchas eléctricas, bueno, obviamente también de forma industrial. Ya, entonces, ¿cómo se traduce la resistencia? ¿O qué significa la resistencia? Sería el parámetro que un parámetro eléctrico que no se puede evitar, ¿no? O sea, que está intrínseco en el estudio de la resistencia y el paso de flujos de electrones. Entonces yo le pregunto, ¿por qué estudiamos la resistencia entonces? O sea, ¿qué significa eso para nosotros o para el sistema? Pérdidas, profesor. Ah, está, claro, se supone que ahí vamos, ¿no? O sea, la razón por la cual analizamos la resistencia es justamente eso, ¿no? Son las pérdidas, ¿no? Y estas pérdidas, ¿cómo las detectas? ¿O cómo te das cuenta que hay pérdidas? ¿Mm? Entonces, Ingeniero, por dime, los cambios de los parámetros eléctricos, por ejemplo, si ingresa una tensión determinada, una corriente determinada, ya, a la pero ese salida, cálculo, claro, eso es un exige un cálculo, cambio. ¿no? Está bien, pero digamos así, digamos, ¿cómo lo vería, digamos, la resistencia? Sin cálculo. Por disipación de calor. Bien, ¿no? Claro, ¿no? Entonces tenemos un incremento de la temperatura. Entonces, basta que haya, digamos, algún flujo de corriente, va a haber, digamos, un incremento de la temperatura. ¿No es así? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, este, tiene que haber, pues, alguna temperatura por este, digamos, paso de la corriente, ¿no? Entonces, la resistencia está bien ligada a lo que son las pérdidas de energía, ¿no? Por lo tanto, la resistencia en línea de transmisión no es algo deseable, ¿no es así? ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a haber mecanismos, acciones, ¿para qué? Para reducir este valor de la resistencia, ¿no? Si yo te pusiera una sentencia, ¿no? El objetivo de mi línea de transmisión es tener la mayor resistencia posible. ¿Verdadero o falso? Falso, pues. Falso, Claro, es falso. falso, ¿no? Es lógico que sea falso, ¿no? ¿Qué hago yo con el alumno que me dice que es verdad? ¿Mm? Póngase usted en mi zapato. No le puedo dejar pasar, ¿no? De acuerdo, ¿no? Entonces no me puedes poner, a menos que diga, bueno, no, marqué lo que sea, ¿no? A la chamba, como dicen, ¿no? Ni siquiera leí la pregunta, marqué, bueno, pues, pero ustedes son ingenieros, ¿no? No pueden hacer eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, entendamos las cosas lógicas y respondamos de lo lógico, ¿no? La existencia está ligada aquí a las pérdidas. Y yo las pérdidas no las quiero, ¿no? ¿Cuánto debería ser lo deseable en cuanto a los niveles de pérdida? ¿Qué valor de pérdidas le gustaría escuchar y decir bestial, ¿no? Esto es justo lo que buscaba. Cero, profesor. Cero, pérdida, profe. Claro, profesor, cero sería lo Cero, ideal. cero. ¿Cómo conseguimos cero? ¿No? Está bien, ¿no? Ese sería, digamos, bien ideal, ¿no? Pero no es real, ¿no? Sabemos que la resistencia es algo intrínseco, ¿no? Entonces todo elemento tiene una resistencia. Podemos disminuir lo más que se puede, ¿no? Pero es imposible, ¿de acuerdo? En fin, ¿no? Bien. Ahí está el cálculo simple, ¿no? De la resistencia, ¿no? Tenemos la resistividad por la longitud entre el área, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos una resistencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hago para disminuir ese valor de R0? Bueno, R0 está porque la resistividad del material, ¿no? Depende mucho de la temperatura a la que le mida. Entonces, hay elementos como el cobre, aluminio, acero, en fin, ¿no? O combinaciones de ellas que tienen un valor de resistividad, ¿no? ¿Sí?
y normalmente se mide a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, es lo que te dice, ¿no? Y a partir de eso ya uno hay que corregir, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, viendo ese valor que estamos viendo acá, digamos, ¿qué opciones tenemos para reducir ese valor de resistencia? Con la sección del conductor, profesor. Claro, ¿no? Entonces, una idea sería ampliar esa sección del conductor y vamos disminuyendo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta cuánto lo incrementamos? Indefinidamente, ¿no? Hoy tenemos de 400 milímetros, bueno, pongamos de 800 milímetros. Oye, ¿qué tal si ponemos 1600 milímetros cuadrados? Mejor pongamos 10.000 milímetros cuadrados, ¿no? Y así bajamos tremendamente la resistencia, ¿no? ¿Qué dice? ¿Es razonable lo que estoy diciendo o no? No, profesor, ¿Por hay unas qué? limitaciones debe tener. Un área tan grande, profesor. ¿Por qué? Ingeniero, hay limitación ahí primero de infraestructura, ¿no? Conductores de línea de transmisión no serían tan gruesos por el tema de peso, ¿no? Y lo otro también originaría sobre costos, ¿no? Infraestructura más gigante, más grande, ¿no? Torres mucho más grandes, más resistentes, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, indefinidamente no la puedo crecer porque ya, digamos, choca con otras cosas, ¿no? Porque primero, ¿por qué yo estoy interesado en incrementar esa sección del conductor? ¿Mm? Para reducir pérdidas. Para reducir las pérdidas, ¿no? Ya, pues, entonces una razón que ustedes me están dando es, digamos, incrementar la sección de conductor, ¿verdad? Para reducir las pérdidas. Pero al yo incrementar esa sección, ¿en qué incurrimos? Que Costos. obviamente, claro, el Costos. conductor ya no me va a costar igual, ¿no? Me va a costar un poco más, ¿no? Entonces podemos decir entonces, ¿no? El hecho de que yo incremente, ¿no? La sección del conductor va a hacer que incremente el costo, ¿no? El costo de inversión, ¿no? ¿Sí? Y podría ser que ese costo de inversión, que obviamente es conductor, torres, en fin, aisladores y todo lo demás, puede que no se corresponda con las pérdidas que hay, ¿no? Entonces, podría yo, digamos, reducir las pérdidas a cero, incrementando la sección del conductor ¿no? y tener el sistema eléctrico de potencia. No, ¿no? No. ¿Por qué razón? Porque entendemos que un sistema de potencia está diseñado con el objetivo de ¿qué? De minimizar costos, ¿no? Y yo no puedo minimizar costos maximizando el costo de inversión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no podemos reducir las pérdidas hasta cero, ¿no? ¿De acuerdo? Porque reducir las pérdidas incrementa el costo de inversión. ¿De acuerdo? Lo que sí podemos hacer es sumar el costo de las pérdidas, ¿no? Que yo lo puedo estimar, ¿no? El costo de las pérdidas, sumarla al costo de inversión, ¿no? De la línea, el costo de la línea, ¿no? Entonces, el costo de la línea, ¿no? El costo del conductor, torre, en fin, ¿no? Eso más el costo de pérdidas, ¿no? ¿Así? Entonces, cuando yo tengo el costo total, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Tengo el costo total. Entonces, ahí sí puedo yo ampliar la sección del conductor, ¿no? Y conforme aumente yo la sección del conductor y el costo total disminuya, sigo pues aumentando, ¿no? Llegará un momento que al aumentar esta sección del conductor, hace que el costo total se incremente, ¿no? Entonces, cuando ya se empieza a incrementar el costo total, diré que ya no, pues, ¿no? Ya no puedo ampliar más la sección del conductor. ¿Por qué? Porque el costo total está incrementándose, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguien de ustedes no tiene idea? ¿No? O sea, le estaba diciendo yo esta, ¿no? Tengo que este sea desde la sección del conductor, ¿no? Me hago la sección del conductor. Y este sean los dólares, ¿no? ¿Sí? Los dólares, ¿no?
En fin, ya está. Entonces, si yo digo que al inicio, cuando la sección es muy pequeñita, el costo de pérdida es por acá, ¿no? Está bien, y va disminuyendo, ¿no? Y no disminuye después, ¿no? Ese es el costo de pérdida, ¿no? Conforme incrementamos la sección, va disminuyendo, ¿no? Y el costo de la inversión. Al inicio, pues, obviamente, el costo de inversión es bien barato, ¿no? ¿Sí? Y conforme vamos incrementando, va subiendo, ¿no? ¿Sí? Si sumamos los dos, entonces digamos que el costo total es este de acá, ¿no? Entonces llegará un momento que el costo total ya no disminuye, sino empieza a incrementarse, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, si yo digo, ahí está, ¿no? Entonces ahí diríamos que es el costo de la sección óptima del conductor, ¿no es así? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces es el costo total el que me define qué sección del conductor. Si ustedes se dan cuenta, aquí las pérdidas son cero. No, no, tiene un valor, igual que el costo de inversión, ¿no es así? ¿De acuerdo? Entonces el objetivo del sistema no va a ser pues, que las pérdidas sean cero, ¿no? Es que sea el menor posible, ¿no? Que en conjunto sea, ¿no? Encontremos un equilibrio, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué más acciones podemos hacer para reducir las pérdidas que ya no sean, digamos, con la sección del conductor? Con el tipo de conductor, profesor, y su presentación, bueno, justamente ahí lo dice, creo, si es trenzado o si es concéntrico. Bueno, eso es inevitable, ¿no? Pero la resistividad del conductor sí, pues, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos la resistividad del terreno, ¿no? La resistividad del conductor o conductividad. Si es conductividad, va abajo, ¿no? ¿Sí? Si hay resistividad, está arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la resistividad del conductor, obviamente, si la podemos disminuir, también, ¿no? Entenderán, mira, que el cobre tiene 1,87 y el aluminio 2,83, ¿no? Por 10 a la menos 8, ¿no? ¿No es así? Porque está en ohmios metros. Si pones ohmios por kilómetro, ya serían 10 a la menos 5, ¿no? En fin, ¿no? Pero eso ya es este, mm, tratamiento de variable, ¿no? No, sería 10 a la menos 11, ¿no? Si fuera kilómetro, ¿no? En fin. Entonces ahí tenemos una resistencia también por parte de que si es cobre o es aluminio. De hecho, nosotros podemos vernos tentados a tener una resistencia P de 1,77, ¿no? ¿Sí? Ese sería el ideal, ¿no? ¿No? Frente al 2,83 que me ofrece el aluminio. ¿Cuál es el problema? Es que si yo tendiera, digamos, líneas con cobre, digamos, ¿no? Especialmente ahorita, digamos, ¿no? Yo tener una línea de cobre, no me va a durar mucho tiempo, ¿no? Porque los amigos de lo ajeno se lo van a llevar, porque el cobre cuesta un montón de plata, ¿no? Y ahorita que se ha elevado, prácticamente está al doble, ¿no? Entonces el costo ahorita del cobre es bastante alto en este momento, ¿no? Entonces, digamos que en general, ¿no? El cobre es un elemento muy deseado, ¿no? ¿Sí? Entonces no se pueden tener líneas de cobre por ese motivo, ¿no? ¿Sí? Porque se lo llevan, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tenemos líneas de aluminio, ¿no? Entonces el aluminio ya no cuesta tanto como el cobre, cuesta mucho menos, ¿no? Entonces, si usted se lo quiere llevar, digamos, se va a una línea, se lleva el conductor y todo el procedimiento, el proceso que usas para llevarte la línea no corresponde con el gasto efectuado, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué la vas a hacer, no? Si no vas a ganar. Y encima, si te atrapan, no va a ser muy bonito que digamos, ¿no? Que digamos, ¿no? Entonces no se lo llevan, ¿no? Entonces, de ese momento, actualmente, pues no se roban las líneas así nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene un sentido, ¿no? Las torres tienen, digamos, conductores de cobre, ¿sí? Tienen conductores de cobre, pero estos conductores de cobre también se los están llevando, ¿no? Las puestas a tierra. Entonces las personas del campo ya saben que llevan conductores de cobre, van a las torres, las escarban y se las llevan, ¿no? ¿Sí? Pero, digamos, también allí hemos eliminado las jabalinas de cobre
y hemos puesto conductores de aluminio, ¿no? Para que no se las lleven. Listo. ¿Qué más acciones podemos hacer para disminuir la resistencia? Ya vimos la resistividad y también vimos la sección del conductor. ¿Qué más? Pues te queda ahí un elemento más, ¿no? Es la longitud, ¿verdad? Entonces, obviamente si podemos, digamos, disminuir la longitud de la línea, también, ¿no? Ahora, pero disminuir la longitud de la línea no es tan fácil, ¿no? Sí. Probablemente pueda ser, digamos, cambiando, digamos, la ruta, ¿no? De la línea, ¿no? ¿Sí? Una variante, ¿no? Entonces, en una variante podremos ahorrarnos algunos kilómetros y obviamente tienes una resistencia total menor, ¿no? De repente como una resistencia unitaria, digamos, por kilómetros sea la misma, ¿no? Pero en el total de resistencia entre un punto y otro, no, si obviamente si la longitud disminuye un poco, también la resistencia va a disminuir un poco, ¿no? Pero digamos que dentro de todos ese sería el menor, ¿no? El menor impacto. Luego tenemos pues el hecho de tener una que sea trenzado concéntricamente o no. Eh, Eso siempre va a haber, ¿no? Ahí dice que se considere un incremento del 1%, en fin, ¿no? O 2%, dependiendo pues de lo que lo sugiere el fabricante, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos factores, que también se puede llamar factores de incremento de la resistencia, ¿cuánto valen? ¿Cómo se toman esto? Si es 1% sería 1,01, ¿no? ¿De acuerdo? Si es 2%, 1,02, ¿no? 1,02 por el valor que nos salía arriba, ¿no? El R0, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Eso se entiende, ¿verdad? O también habría problemas ahí. No creo, ¿no? Ah, claro, profe. Listo. Bueno, lo que pasa es que lo que es claro para algunos no es tan claro en otros, ¿sí? Especialmente los que estamos tomando desayuno en este momento. En fin, vamos a otro punto. ¿Qué otras acciones hacen que se eleve la resistencia del conductor ya fuera, digamos, de sus características físicas? ¿Mm? La temperatura, profesor. La temperatura, perfecto, ¿no? Entonces, la temperatura es importante, ¿de acuerdo? Si bien, digamos, esta resistencia inicial R0 está a 20 grados, está porque, digamos, la resistividad del conductor está a 20 grados, ¿no? La puedes tener a 30, bueno, para lo que quieras, ¿no? Pero por lo general viene pues a 20 grados, ¿no? Si lo quieres llevar a otro valor, tendrás que hacer su factor de corrección, ¿no? Entonces, el otro punto que vemos aquí es que esa resistencia depende mucho de qué, de la temperatura, ¿sí? ¿Podemos tener resistividad negativa, joven? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Podemos o no podemos tener resistencia negativa? La resistencia negativa implicaría que el material está entregando parte de su materia, algo así, de una batería de repente. ¿Qué dicen los demás? No se podría, profe. En todo caso, si No la se puede, resistencia profe. sería nula, sería algo ideal, ¿no? Una fuente no sería ya profesor si tuviera resistencia negativa. Ujú. Claro, ¿no? Uno esperaría que no haya, digamos, una resistencia negativa, ¿no? Pero en fin, algunos materiales aparentemente sí tienen ese comportamiento, ¿no? Tienen comportamiento como si tuvieran una resistencia negativa, pero no se ha visto, ¿no?
pero sí podemos tener el R0, ¿no? ¿Podemos conseguir resistencia cero? Si fuera resistencia cero, ya prácticamente sería un cable nomás. ¿Un qué? Sería ¿Un el cable? mismo, sería el mismo conductor. Eso ocasionaría un cortocircuito. ¿Un cortocircuito de resistencia cero? Sería un superconductor, ¿no? Entonces los superconductores tienen pues un valor de resistencia igual a cero, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, el material viene pues con un nivel de resistencia, ¿no? Entonces podemos, digamos, de algún modo, de manera, digamos, externa, a través de la temperatura, conseguir tener una resistencia igual a cero, ¿no? Entonces tendremos ahí un superconductor, ¿no? Sin pérdida llevaría de un punto a otro toda la energía, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en todo caso, la resistencia negativa es algo que normalmente no se va a tener, Profesor, una consulta. ¿sí? Hace un momento, bueno, que está mencionando resistencia cero. Eh, si RC es cero, entonces no habría voltaje. ¿Por qué no habría ¿Cómo voltaje? funciona ese tema? Claro, el cero es un ideal, no es un hasta ficticio, se puede decir, hasta un imposible, pero de aproximarse a cero por la forma, por la ley de Kirchhoff, o sea, no habría voltaje, pues, ¿no? Porque sería No, casi no, no, cero no. multiplicado por Ahí cantidad. estamos entendiendo mal. Cuidadito, joven, hagas eso. Tendría que jalarte. No, lo que en realidad podríamos decir, si la resistencia es cero, o tenemos digamos, un conductor, digamos, ¿no? Estamos en el mundo de las maravillas y tenemos un conductor con resistencia cero, lo que significaría es que la caída de tensión sería cero, ¿no? ¿Sí? A eso sí, ¿no? Bueno, corriente por resistencia, ¿no? La caída de tensión, ¿no? ¿Así? Entonces, caída de tensión cero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que la tensión de la fuente sería la tensión aquí donde estoy tomando, ¿no? ¿No? Entonces, en cualquier punto del sistema tendría el mismo nivel de tensión, ¿no? ¿Sí? Entonces, resistencia cero sería eso, ¿no? Mismo nivel de tensión en todo punto donde tomo mi energía, sería ahí la misma tensión, ¿no? Sin caída de tensión, ¿de acuerdo? Entendido, o sea. ¿De acuerdo? No. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda ahí? Ideal sería, ¿no? Sería excelente, ¿no? Imagínate que tengamos ese elemento, aunque ahora, digamos, a través de la tecnología tenemos los smartwires que más o menos hacen eso, ¿no? Intentan tener una resistencia equivalente bien bajita, ¿no? Lo que significa eso eh, que la caída de tensión es bien bajita, ¿no? Cero prácticamente, ¿no? Es la misma. ¿De acuerdo? E incluso en algunos casos podemos disminuir la potencia reactiva, ¿no? Y solamente la potencia activa trasladarla, ¿no? De esa manera también reducimos, ¿no? En fin, pero ya es cuestión ya de ver SmartWire. Eso hablaremos también la siguiente semana para dejarnos grupos, ¿de acuerdo? Para poder hacer estos trabajos de investigación. Entonces, ¿es importante hacer trabajos de investigación? Sí, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eso le permite a ustedes, eh, uno, que haga su investigación y dos, que, digamos, le facilite, digamos, alcanzar los objetivos del curso, ¿no? Al agarrar la competencia y por eso va a aprobar, ¿no? Si usted no quiere aprobar, no haga estudio de investigación, ¿no? Lo cual ha sido bien difícil que alguien pase un curso así, sin investigación, ¿no? En fin, yo puedo hacer todo lo posible porque ustedes salen la mejor nota posible, pero ustedes tienen que poner de su parte. Bien, entonces, jóvenes, entonces aquí está, ¿no? La resistencia es
inversamente proporcional a la temperatura o directamente proporcional a la temperatura. ¿Ustedes qué dicen? Directa. Directa, ¿no? Claro, ¿no? Mayor temperatura, mayor resistencia, ¿no? Estamos hablando de elementos que son conductores, ¿no? Hay elementos que son semiconductores, que es al revés, ¿no? Pero, digamos, ese es otro comportamiento, ¿no? No estamos hablando de semiconductores, sino de conductores, ¿no? Entonces, lo normal es que tengamos este comportamiento, ¿no? Mayor resistencia, tenemos, digo, mayor temperatura, mayor nivel de resistencia, ¿no? Ahí está, señores, para el caso del cobre y el aluminio tiene diferentes factores, ¿no? Entonces, este está en grados Celsius, como dije ahí. Entonces, en caso de aluminio, para 228 grados tendremos una resistencia igual a cero, ¿no? Es decir, tendremos un superconductor. El problema está cómo conseguimos 228 grados, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa si lo llevo a 229, ¿no? Si reduzco más todavía, ¿no? ¿Se podría? Ese es el detalle, ¿no? ¿Cómo hacemos para conseguir un elemento más frío? No se puede, ¿no? Bien, listo. Entonces, ¿de qué depende entonces el valor de la resistencia? De esa temperatura a la cual queremos encontrar, ¿no? Entonces, aquí salta, digamos, un valor de resistencia, de temperatura que uno debe considerar. ¿Cuál es ese valor de temperatura? La temperatura de operación, ¿no? ¿Sí? Entonces, la temperatura de operación del conductor es la temperatura a la cual me definen, digamos, que debe llevar la potencia que yo quiero llevar, ¿no? ¿Sí? Si yo construyo una línea, digamos, para 300, digamos, para 200 megavatios, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos 200 megavatios me representan una temperatura, ¿sí? Entonces, yo tiendo mi línea con esa temperatura, ¿no? Considerando que hasta ahí voy a llegar y que a ese valor, en el peor de las situaciones, debería llevar la potencia de diseño, ¿no? Actualmente, pues, esa temperatura de operación ya está prácticamente al mismo nivel de la temperatura del límite térmico del conductor, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si el límite térmico del conductor normalmente está en 75 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Entonces, la temperatura de operación y el límite térmico prácticamente en algunos casos son lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, 75 grados es ese valor que se está haciendo. Entendamos que si elevamos la temperatura también se elevan las pérdidas, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel se evalúan las pérdidas? A la temperatura de operación, ¿de acuerdo? Y si esa temperatura de operación es la temperatura del límite térmico, entonces las pérdidas se evalúan también al límite térmico, ¿no? Otra cosa es la capacidad de la línea, ¿no? Que también se evalúa justamente al límite térmico de 75 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que no hay, digamos, una obligación de que lleves esa potencia, ¿no? Simplemente es la capacidad o la ampacidad de la línea, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora que hayamos llevado justamente la capacidad de la línea hasta su ampacidad, y es otra cosa, ¿no? ¿Preguntas aquí? Ninguna. A ver, si la línea, ¿de acuerdo? Si la línea registra una temperatura, estoy midiendo la temperatura del conductor, y el valor que registra es la del medio ambiente. ¿Cuánta es la corriente que está llevando el conductor? ¿Tenemos alguna respuesta? Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, sí, ¿Me sí, puede repetir la profe. pregunta, por favor?
Si la temperatura que estoy registrando en el conductor es la del medio ambiente, ¿cuánto es la corriente que está llevando ese conductor? ¿Una respuesta? Sería nula, profe. Cero. Cero ¿Por sería qué? ingeniero. Porque no hay, bueno, no hay disipación de calor, pues, ¿no? O sea, mantiene la misma temperatura. Y se supone que hay resistencia, pero no hay paso de corriente. Bien. Listo. Entonces, efectivamente, ¿no? Si, digamos, se registra la misma temperatura del medio ambiente en el conductor, significa que no está llevando carga, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, porque si empieza a llevar algo de corriente, empezará pues a incrementarse la temperatura, porque las pérdidas se manifiestan directamente con la temperatura, ¿no? Con la disipación de calor. Ahora, ¿es un problema, digamos, que el conductor esté en vacío, digamos así, sin carga? Sí, ¿no? Especialmente en la zona sierra, ¿no? Si el conductor, digamos, no está, digamos, con carga, va a tener la misma temperatura del medio ambiente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que se produce ahí no es que el conductor empiece a tener hielo, ¿no? Entonces el hielo se pega al conductor y se puede formar una costra de hielo, ¿no? Enorme costra de hielo, ¿no? Porque el conductor no está llevando, ¿no? ¿Bien? Y de pronto, digamos que empieza, o en todo caso la corriente que llega es tan pequeña que no incrementa mucho la temperatura, ¿no? Sin embargo, llega el momento en que sí empieza a incrementarse la corriente la temperatura del conductor se eleva, ¿no? Rápidamente, ¿sí? Especialmente allí, eh, bueno, digamos que a lo largo del vano, ¿no? Entonces se calienta y el hielo que está alrededor del conductor se cae, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa si el conductor que tiene un montón de hielo, todo se cae de pronto? Porque eso cae pronto. La temperatura del conductor es a lo largo, ¿no? De todo el recorrido. ¡Pum! Todos se incrementan a la vez, ¿no? Toda la temperatura, todo el conductor se calienta a la vez. Y por lo tanto el hielo cae a la vez. ¿Sí? ¿Y eso qué me ocasiona? Mínimamente que el conductor se mueva, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Y en algunos casos, esta, digamos, caída de hielo del conductor por incremento de temperatura, ¿no? Me ocasiona un fenómeno de galopeo, ¿no? Es como si usted agarra una soguita y lo mueve de un lado, simplemente se va a formar una especie de onda, ¿no? Entonces cuando cae todo de golpe, el conductor un poco que se estira, ¿no? Y suelta todo el peso y sube otra vez, ¿ves? Y se ejecuta ahí un galopeo del conductor. ¿Es perjudicial eso? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente se le cae a él, sino la línea que está encima también galopea, ¿no? Entonces, dos líneas de la misma fase y digamos que están en vertical, empiezan a galopar, ¿no? Y en una de esas se pueden tocar, ¿no? ¿Sí? Y se produce la falla, ¿no? Y se desconecta la línea, ¿no? Y ahora se dirán, ¿no? Pero profesor, eso ocurrirá pues una en las 500, ¿no? Pero esa una en las 500 me interrumpe en la línea, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si me interrumpe la línea, hay energía no servida y hay que pagar, ¿no? Entonces, en el sistema eléctrico, la mayoría del sistema eléctrico le pertenece, se llama a alguien, ¿no? Está concesionada, ¿no? ¿De acuerdo? Está concesionada. Y digamos que el inversionista o la empresa que está a cargo de estas líneas tiene que mantenerlas operativas todo el tiempo, ¿no? No desean que la protección esté actuando, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente las protecciones tienen que estar, porque esa es su función, ¿no? Tienen que estar siempre.
pero uno no esperaría que esa funcione, ¿no? No que opere, ¿no? ¿De acuerdo? Porque operar significaría que hubo una falla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces va a buscar todos los medios posibles para que la línea no desconecte, ¿no? Para mantener el servicio activo. ¿Lo hacen de manera gratuita? No. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón no lo hacen de manera gratuita? Porque si ocurriese eso y digamos que el tiempo que hay para reponer la línea sea amplio, hay pago de penalidad, ¿no? Y el pago de penalidad es caro, ¿no? Carísimo. Entonces, hay una necesidad por mantener siempre el servicio. Entonces, en nombre de esa necesidad, lo que uno hace es poner separadores, ¿no? En la línea, ¿no? ¿Qué es un separador? Es básicamente que entre línea y línea, que son verticales, entre los conductores, se ponga un aislador, ¿no? ¿Sí? Entre los dos, ¿no? Es como, pero un aislador rígido, ¿no? Un palo, algo así, ¿no? Pero es un aislador, ¿no? Entonces, cuando la línea mueva, galopee por alguna situación, pues galopee junto con el de arriba, ¿no? ¿Sí? De tal manera que el conductor de que esté en la parte superior y el inferior no se choquen, ¿no? Básicamente para eso son los separadores. Bien, entonces la resistencia tiene que, digamos que, con la resistencia del conductor se tiene que calcular para la temperatura de operación, ¿no? Y en ese nivel, con ese nivel de resistencia, se debe evaluar las pérdidas, ¿no? Todas las optimizaciones deben ser realizadas a ese valor. No se le ocurra a usted analizar las pérdidas en R0, ¿no? Es decir, el valor en la temperatura del medio ambiente, ¿no? Porque ahí las pérdidas son poquitas, ¿no? ¿Sí? Y tendría muy subdimensionada la sección del conductor. Y en su defecto, digamos, si lo quieres tomar la resistencia de ampacidad de la línea, 75 grados centígrados, y no es la temperatura de operación, lo que vas a hacer es que el conductor sea bastante, digamos, esté por exceso, ¿no? ¿Vale? Porque si tomaste un valor de temperatura más alto, vamos a tener ese problema, ¿no? En fin, entonces es muy importante elegir la temperatura de operación porque con ello se definen los niveles de pérdidas y también cómo es que se va a atender el conductor ahí donde está el trazado, ¿no? Bien, jóvenes, entonces aquí también tenemos el efecto de temperatura. ¿Cuál es el otro? ¿Por qué razón más tenemos un incremento de la resistencia? Entonces, fue aspectos físicos, ahora vimos la temperatura. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más, digamos, que nos podría hacer variar la resistencia? Claro, ¿y el otro cuál es? Es la frecuencia, jóvenes, ¿no? ¿Sí? Entonces, la frecuencia también le afecta al valor de resistencia. ¿Mm? Ahí está, ¿no? Se llama el efecto piel, ¿no? ¿Qué cosa es el efecto piel, jóvenes? Profesor, creo que era que la corriente no viaja a través del conductor, sino a través de su área lateral. Listo. Entonces, el efecto piel indica que conforme la frecuencia de la corriente se va incrementando, entonces la corriente o los electrones tienden a alejarse del centro del conductor, ¿sí? Ahora, de tal manera que empiezan a dejar un área de manera concéntrica en el conductor por la cual no pasan electrones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con la frecuencia hace que los electrones vayan hasta la cara posterior, ¿no? En definitiva, lo que ha pasado es que la sección del conductor por donde pasaba toda la corriente eléctrica, ¿no? Una parte de esa sección ha dejado de conducir, ¿no? Porque los electrones, digamos, se han movido hacia ese lado. Entonces, lo que ha pasado es que se ha reducido la sección del conductor, ¿no es así? Y recuerda que la sección del conductor es importante para reducir el valor de la resistencia, ¿sí? Si usted le quita, digamos, eso, ha disminuido, digamos, la sección del conductor.
¿no? Entonces el efecto Pio lo que hace es incrementar la resistencia debido a la frecuencia, ¿no? Ahora, si la frecuencia empieza a incrementarse enormemente, entonces los electrones prácticamente van a viajar en la pared del conductor, ¿no? Que sería en el extremo, ¿no? ¿Sí? En el extremo de toda la corriente de electrones iría por la cara del conductor, ¿no? Pero ese sería en el extremo, ¿no? Alta frecuencia, ¿no? Tal vez cuando hay un efecto de rayo, en fin, ¿no? Aparece eso, ¿no? Pero para la frecuencia que tenemos de 60 Hz, ¿no? Obviamente es pequeño, pero sí sustancial para incrementar ese valor de resistencia. ¿Cuánto de incremento hay, digamos, por efecto Piel? Entonces se ha visto que ese valor para 60 Hz varía entre más o menos entre el 5 al 10%, ¿no? Del valor de la resistencia en corriente directa, ¿no? O el R0 que habíamos calculado antes, ¿no? Entonces ese es el efecto bueno, esa es la consecuencia del efecto Piel, ¿no? Que se debe bastante a la frecuencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces ya tenemos tres factores, ¿no? Uno por sus cuestiones característicos, que son sus aspectos físicos, tenemos la temperatura y también por el efecto de la frecuencia, ¿no? Bueno, ¿qué hace el efecto de la frecuencia? Reduce de manera artificial, o no artificial, ¿no? De manera natural, digamos que cambia la sección del conductor, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta disminución de la sección del conductor lo que ocasiona es que, ¿qué cosa? Que se incremente obviamente la resistencia, ¿no? Básicamente eso. Bien, jóvenes. Algunas consideraciones adicionales. Están las pérdidas. Justamente las pérdidas se están calculando a 75 grados centígrados, ¿no? Digamos, en el PR20, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Que prácticamente la línea debe estar diseñada para llevar, pues, eh, a su límite térmico, ¿no? Y utilizando un factor de potencia unitario, uno prácticamente, ¿no? O sea, todo es potencia activa, ¿no? De acuerdo, entonces aquí, al ponerte esto, que las pérdidas de Joule se calculen a esa temperatura, ya no te da, digamos, para poder negociar o poner otro valor, ¿no? Hay que tender a 75 grados centígrados. Al menos eso es lo que te están pidiendo aquí. Aquí hay una licitación, ¿no? De acuerdo, te están pidiendo las pérdidas máximas por kilómetro, ¿no? Y que esas pérdidas sean definidas a 75 grados centígrados, ¿no? Lo que pasa es que, ¿cómo hago yo para disminuir eso? Pues, obviamente, incrementar la sección del conductor, ¿no? Para tener, digamos, pérdidas bastante menores, ¿no? Y alcanzar el objetivo de poner máximo 0.033, ¿de acuerdo? En porcentaje, ¿no? Por circuito. ¿Sí? Listo, jóvenes. A ver, un ejercicio. A ver, ¿cuánto es el valor de resistencia allí? Vamos a poner otro valor. Aquí que sea de... un momentito. Escapamos. A ver, que sea 600 milímetros cuadrados. A ver, ¿cuánto es la resistencia, jóvenes? Ahí. Rapidísimo nomás. Tengo mejor kilómetro. Y de aluminio, ¿no? 2.83. Vamos a ponerle aquí. Pensado, listo. Aquí está, ¿no? El aluminio tiene esto.
Y también necesitamos la temperatura, ¿no? El aluminio es 228, ¿no? Sí, aluminio. Un 228. A ver, jóvenes, ¿cuánto sale la resistencia? A ver, le doy unos minutos y luego presentamos, ¿sí? Profe, 0.063. Un ratito. Un minuto. A ver, ¿cuánto salió? Dijiste 1.0 punto. Ingeniero, 0.06343, ohmio por kilómetro. 0.0643. 6343. 6343. 0.0624. 0.06343. ¿Y el otro es? 0.624. Ah, 624. Bueno, ahí está. Vamos a ver. El otro 0.0624. Listo. Bueno, digamos que hasta el centésimo estaba bien, después ya empezó los errores, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí está ya el desarrollo. A ver. Primero el efecto, el factor por tensado, ¿no? ¿No? ¿Cuánto es el factor por tensado? 1,02, ¿no? ¿Está bien? Porque es 2%, ¿no? 1.0. Entendemos eso, ¿verdad? Listo, después que hemos puesto acá es el efecto piel, ¿no? Entonces vamos a ver el efecto piel 1,08, ¿no? Porque es 8%, ¿no? Entonces hay un incremento del 8%, 1,08.
Después está la temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuánto está la temperatura? 70 grados y 228, ¿no? 70 grados, ya está bien, ¿no? ¿Qué más hay? La sección del conductor, 600 milímetros cuadrados, ¿no? 600 milímetros cuadrados sería acá. 600 milímetros cuadrados. Listo, hay que calcular nada más. ¿Le falta algo ahí? A ver, ¿cuánto sale eso? Por un kilómetro, ¿no? Porque recuerda que es por kilómetro. Ingeniero, está bien, 0.06243. Sí, profesor. Sí, Sale profesor, sale lo mismo. Sí, ¿Cuánto? profe, sí sale el mismo resultado. 0.6. 0,062434. ¿Cuál? ¿El de arriba o abajo? Segundo, Todo, profe. El de abajo, el de abajo. El de abajo, profesor. El de abajo. Ajá. Ya está. Entonces aquí, pequeño detalle nada más, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces sería 24, 34, ¿no? Pequeño detalle, ¿no? Si ya estamos listos para el test entonces, ¿no? Y sería, y facilito, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Algo que, bueno, todavía nos quedan 6 minutos para antes del test. Profesor, ahí en esa fórmula, ¿por qué el 10 a la menos 6 metros cuadrados entre milímetros cuadrados? No me queda claro. ¿Ese acá? Ujú, ¿Este? sí. ¿Por qué dice la menos 6? Es la conversión, ¿no? De metros a milímetros, Ah, ¿sí? menos 6 Porque un milímetros. metro equivale a ¿cuánto? A 1000 milímetros, ¿no? Ah, ¿Sí? pidió en kilómetros. 10 a la Ok. menos 3, ¿no es así? Pero es metro Mm, cuadrado, ¿no? Es al cuadrado, ¿no? Un metro ah, cuadrado ok. sería 10 a la menos 3 al cuadrado, ¿no? 10 a la menos 6, ¿no? Por eso, ¿no? Ujú. Ah, ya te entendí. Siempre la temperatura ambiente también es a 20 grados, ¿no? No, 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 no. Y ya. 20 grados es porque este valor que está acá de 2.83 está a 20 grados, ¿no? Si este estuviera a 30 grados sería 30, ¿no? Ah, ya cambiaría bajo 30. Ah, ok. Ya, profesor. Listo, gracias. No olvídense, no, no, este 20 es porque este señor está a 20, ¿no? Si tuviera 30, sería otro. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Despeje su duda, nos quedan 4 minutos para que empiece su Profesor, test. siempre va a ser 20, ¿no? La temperatura ambiente. No, la temperatura ambiente es la que sigue el sistema, acá no hay temperatura ambiente. ¿Y por qué le colocó 20 entonces, profesor? ¿Por qué? Porque este señor está medido a 20 grados. Aquí no te estoy mencionando la temperatura del medio ambiente. Ah, ya, se refiere. Ya listo, profesor. Claro, la temperatura del medio ambiente es la que te diga pues, dónde está, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, ¿por qué por 1000 arriba? Ah, ¿por qué 1000? Porque un kilómetro vale 1000 metros. Y yo estoy pidiendo cuánto vale resistencia por kilómetro, ¿no? Entonces, este valor que está acá son ohmios por kilómetro. Entonces, tengo que ver cuánto vale la resistencia en un kilómetro, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo la resistencia en un kilómetro, entonces puedo intuir que los demás kilómetros tendrán lo mismo, ¿no? En cada kilómetro tendremos eso, ¿no? 0.062 ohmios, ¿no? Bajito, ¿no? Pero es, ¿no? ¿Sí? Profesor, disculpe, no sé si podría mostrar la fórmula nuevamente para tomarle el screenshot. ¿Cuál fórmula? ¿No lo está viendo? ¿Cuál fórmula? ¿Te refieres a este de acá? ¿Esto?
No, los datos de la anterior que mostró. En la diapositiva 11. Ese. Ese, listo. Ah, les recuerdo que eso está Ya. pegado, digamos, también eso en el SGA. ¿No? El archivo está pegado en el SGA en PDF, ¿no? ¿Listo? Bien, jóvenes, aquí los dejo, jóvenes. Hay un test ahorita a las 10. Está en el Classroom. 10:30 se cierra, ¿sí? Aquí lo pónganse cómodos y todos estén ya conectados, ¿sí? Ok, jóvenes, muchas Listo, gracias, profe. jóvenes. Profe, una pregunta. ¿El Dígame. test se va a abrir a las 10 exacto? Porque Sí, ahorita estoy revisando el Classroom y no me no, pero aparece nada. ahorita son 9:58, ¿no? ¿Cómo va a abrirse? Ya está bien, profe. No se abre exactamente como está programado, jóvenes. Igual a 10:30 se cierra. Y aquí en mi máquina dice 9:58, ¿no? Por si acaso le deben actualizarlo, ¿no? En 2 minutos ya está, ¿no? ¿Verdad, profesor? Para que también me envíe la relación de los temas para los grupos. Ya, la investigación. Ajá, Ya la otra semana. Porque ya, empezamos en la semana 7. ya está bien, profe. Listo, ahí en el sorteo en su grupo ya. ¿Alguien llegó tarde? Sí, profesor, yo tuve problemas con mi internet y por eso me conecté tarde. A ver, un ratito. Osorio Hilario, No, Príncipe Mendoza, profesor. Príncipe Mendoza. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Tejada Romero. Listo. Ya, jóvenes, empezó. A ver, ¿ya lo pueden ver todavía? No, profesor, no aparece. A ver, un minuto. ¿Ya puede entrar o no? ¿Lo ven o no? No, profesor, no se visualiza. No sale. No, profesor, no se visualiza. No, profe, aún no se puede visualizar.
Ya está. 10:33 cerramos, ¿eh? Listo, ¿Todo profe. bien? Sí, sí, ya se Adelante. puede visualizar. Perfecto.
Profesor, Sí, profesor, bueno, no estoy incluido en el grupo de Classroom, pero sí estoy incluido en el grupo de laboratorio, estaba confundido con eso. pues muy tarde, ¿no? Vi tu correo de una vez. Si yo hice la pregunta hace rato. ¿Dónde está usted? Es tu obligación es estar a la hora, ¿no? No hay tu correo, nada. Se supone que en este ya tampoco estás actualizado, por eso es que no te he puesto. Manda tu correo por el mensajería, por favor. Es Ya está, responsabilidad de profesor. usted no estar al día, ¿sí? Listo, está su nombre ahí. Acepte e ingrese. Si mira las grabaciones, yo he llamado lista hace tiempo, ¿no? No, sí, sí está, profesor, es que como le digo, me confundí con el grupo de laboratorio que sí estoy, Bueno, pero en teoría no estoy. ya estás en séptimo siglo, no se pueden confundir de esa manera, ¿sí? Listo.
Bien, jóvenes, se terminó. Nos vemos la otra semana. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Bueno. Hasta luego.